Bien, comenzamos con este último vídeo dedicado al tema 3, es la tercera parte de este tema. Y en él vamos a hablar de la modulación en anchura de pulso PWM y cómo a través de esta técnica podemos generar formas de onda muy próximas a las senoidales mediante pues la apertura y cierre de interruptores con una estructura en puente en H, tal y como habíamos hecho hasta ahora con otras técnicas, pues la de la onda cuadrada, la de cancelación de tensión y las muescas unipolares y bipolares. La técnica de PWM es una técnica, es Pulse Width Modulation, modulación de anchura de pulso. Es terriblemente empleada no solamente en el área de electrónica de potencia, sino también pues en muchas otras áreas de la electrónica. Y de alguna manera lo que consigue es codificar la información contenida en la amplitud de una tensión llamada de control en una onda cuadrada, de tal modo que esa amplitud la hacemos proporcional a lo que es el ciclo de trabajo. No sé si recordáis en el tema 2 el concepto de ciclo de trabajo. Bueno, pues el ciclo de trabajo de esa onda cuadrada, ¿de acuerdo? El duty cycle de esa onda cuadrada. Bien, la idea es la siguiente. Para generarla, esa PWM, la técnica habitual es emplear una triangular de control. Aquí no voy a dibujar una triangular, voy a dibujar una onda en diente de sierra, porque me favorece, es más sencillo de explicar con una onda de diente de sierra, pero en general podrá ser una triangular. Tiene que quedar claro que esta triangular o onda de diente de sierra se genera previamente, o sea, pues con circuitos analógicos. Por una parte podría ser, por ejemplo, a través de la integración de una tensión continua y luego la descarga de un condensador, se podría conseguir generar esta onda. Es una onda de control donde yo decido cuál es la frecuencia de esta. Por ejemplo, podría ser 20 kHz, ¿vale? La frecuencia de esta triangular. Si fuera una triangular podríamos hacerlo cargando y descargando un condensador. En fin, hay distintas técnicas de hacerlo. Si fuera digital, a través de un contador y un convertidor digital analógico, también se podría hacer. Hay muchísimas técnicas, ¿de acuerdo? Y una vez generada, donde pues su amplitud la controlo y decido que sea, pues por ejemplo, aquí he puesto 1 voltio, podría ser cualquier otra amplitud. Insisto que es no en el área de la electrónica de potencia, sino en el área más de sistemas electrónicos. Y ahora lo que hago es que me cojo una tensión de control, la que yo quiera, que la pueda luego variar de alguna manera. Esa tensión de control podría provenir simplemente, por ejemplo, de una alimentación 5 voltios y un potenciómetro en el cual yo tome una tensión intermedia entre esos 5 voltios y la tensión de masa, que cambiando esa posición del potenciómetro pudiera hacerlo así. O bien podrían ser señales más complejas, como lo iremos comentando. Pero de momento imaginémonos que es una señal de control, ¿de acuerdo? Bien, pues yo ahora cojo ese triangular, esa señal verde de control, y lo que hago es que lo llevo a un comparador. Un comparador que, tal y como lo he puesto aquí, lo he alimentado entre una tensión. Vamos a imaginar que fueran 5 voltios, una tensión E de alimentación y 0 voltios, ¿de acuerdo? De tal modo que llevo al comparador la triangular, la llevo a la entrada inversora del comparador y la entrada no inversora la conecto a esa señal de control. Bueno, como resultado de la comparación, si recordáis de sistemas electrónicos, cuando la señal de control está por encima, es superior por ese más que tiene a la tensión de la triangular, siempre que la verde esté por encima de la roja, el resultado de la comparación va a ser positivo, se aturará el operacional y me dará más E, o esos más 5 voltios que estábamos diciendo antes. Sin embargo, si por el contrario la tensión roja está por encima de la tensión en verde, la tensión de salida será la tensión de alimentación negativa, en este caso 0 voltios. De este modo, el resultado de la comparación sería este. Una onda cuadrada que iría entre 5 voltios y 0 voltios, ¿de acuerdo? Donde, pues si tal y como lo he dibujado yo aquí, de modo que la línea en verde está más o menos hacia la mitad de la onda triangular, pues por proporción, simplemente podemos ver que esta parte de ese tiempo que está a nivel alto es idéntico a la que está aquí a nivel bajo, ¿vale? Yo con esta onda, que de momento la estoy planteando entre 0 y 5 voltios y podría ser una señal digital, podríamos considerarla una señal digital, como luego veremos al final de la asignatura, cuando veamos el bloque digital, una señal que va entre 0 y 5 voltios y que no puede tomar valores intermedios. Esa señal la podría emplear para el control de los interruptores de un puente en H, para abrir en cruz, tal y como habíamos hecho antes, y generar una onda cuadrada que tuviera esta proporción,
estuviera a nivel alto, o valiera la tensión en la salida de ese puente en H más VDC cuando esta E fuera a un nivel alto, y cuando fuera a un nivel bajo, bueno, pues que valiera menos VDC. O valiera VDC y valiera 0, ¿de acuerdo? Bien, lo importante en cualquier caso es que esta forma de onda, si yo calculase su valor medio, puesto que estamos igual de tiempo arriba que a nivel alto que a nivel bajo, su valor medio sería algo así. Si yo con esta onda digital abriera y cerrara los interruptores de un puente en H para generar una tensión que no fuera de máximo E, sino que fuera VDC, quizás 100 voltios, y su tensión mínima fuera 0 voltios, o sea, me reprodujera esta misma forma de onda, pero entre más VDC y 0 voltios, la tensión que tendría media sería VDC medios, igual que aquí la tensión media sería E medios. De esta manera lo que estaría entregando, si yo hiciera esto, sería a la carga, con ese puente en H, estaría entregando una tensión media de VDC medios. Y lo curioso es que con esta modulación de anchura de pulso, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar la tensión que le estoy entregando a la carga, bastaría con no ya cambiar la acción sobre mis interruptores, sino me voy a la señal de control, cambio la posición de la señal de control, y simplemente con el hecho de subir el valor de la tensión de control, estoy cambiando la proporción de tiempo que está esta onda cuadrada a nivel alto y a nivel bajo. Y fijaros que ahora lo que ocurre es que ese valor medio, que antes estaba centrado, se ha subido. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos más tiempo a nivel alto que a nivel bajo. Si voy cambiando de nuevo la posición, fijaros que al final prácticamente siempre es el valor de E, y me encuentro con algunas agujas que bajan hacia abajo y que me proporcionan un valor un poquito más bajo que el de E como valor medio, ¿de acuerdo? Si esto aquí lo reprodujera ahora conectándolo esta señal digital, la llevase al control de un puente en H, estaría viendo que tengo prácticamente siempre la tensión VDC aplicada a la carga y muy pocas veces tendría una tensión de 0, con lo cual mi tensión media a la salida estaría del orden de la tensión VDC. Bueno, pues simplemente cambiando ese nivel de control, yo puedo ir cambiando el valor medio de la tensión que estoy aplicando a la carga. Claro, uno ve esto y dice, bueno, ¿y esto para qué? El que yo esté con un potenciómetro jugando con el valor de la tensión en verde no me proporciona ninguna información. Sí, bien, vale, podría coger un puente en H, poner un potenciómetro y ir cambiando el valor de esa resistencia con el potenciómetro, y entonces podría tener tensiones variables a la salida. Pero ¿y si en vez de ser esta onda que he dibujado aquí, verde, en vez de ser una constante, fuera algo que varía en el tiempo muy lentamente en comparación con esa triangular? Si esa triangular, por ejemplo, he dicho antes que fuera de 20 kHz. Imaginad que yo como tensión verde tengo una senoidal muy lenta. ¿Con qué me encontraría? Pues me encontraría con esto. Lo que encontráis aquí ahora, o lo que voy a presentaros aquí, es las formas de onda del resultado de una comparación que he hecho metiendo datos en una hoja Excel y comparando una senoidal, que es esta de aquí, con ahora sí que he puesto una triangular que lo he elegido de tal modo que la frecuencia de la triangular es 120 veces mayor que la tensión, que la onda senoidal. Repito, he elegido la onda triangular y la onda senoidal de tal modo que la frecuencia de la triangular es 120 veces mayor que la de la senoidal. Eso quiere decir que entre este punto y este punto hay 120 triangulares metidas dentro. Bueno, pues el resultado de la comparación, cuando yo utilizo con la misma filosofía de antes, la triangular como entrada a ese comparador y la roja como control, lo que obtengo es esto de aquí. Este valor de MF lo explicaremos ahora a continuación, pero es precisamente esa relación de las frecuencias entre la triangular y la onda que yo empleo de control, en este caso la senoidal. Esa relación para este ejemplo es de 120. Bueno, pues lo que obtengo al final es esta onda de aquí. Es muy parecida a la de antes, lo único es que hay 120 ciclos enteros desde un extremo hasta el otro extremo. Y fijaros cómo cuando la senoidal está más o menos por el medio, que es aquí, la onda cuadrada que estoy generando tiene el mismo tiempo a nivel alto que a nivel bajo, luego su valor medio estará por aquí. Conforme la senoidal va subiendo y llega a un máximo, casi se escapa de esa triangular, la tensión que tengo prácticamente siempre la máxima positiva, y restándole un poquito las agujas estas que me dan hacia abajo un poquito de nivel de tensión, su valor medio estará más o menos por aquí, prácticamente el máximo de lo que yo le estoy generando como onda cuadrada. Cuando de nuevo vuelvo a estar por el medio, me vuelvo a generar una onda cuadrada, que es esta de aquí.
con una simetría entre el nivel alto y el nivel bajo, luego me dará un valor medio próximo a cero, y luego, pues, cuando llegamos hacia negativos, bueno, pues hacemos lo mismo, ¿okay? Claro, esta forma de onda que yo lo hago con un comparador sin más, lo que decía antes, no me aporta nada. Ahora, si esta señal luego la empleo para la apertura y cierre de unos interruptores de un puente en H, puedo conseguir que en vez de ser desde más 1 voltio a menos 1 voltio, sea desde más VDC, quizás 100 voltios, hasta menos VDC. De tal modo que tendría, a ver, no una senoidal, sino tendría una onda cuyo valor medio dentro de cada ciclo de esa onda cuadrada correspondería con el de una senoidal. En realidad lo que estoy viendo con este tema de valor medio es el primer armónico de esta forma de onda PWM. Hay una cosa importante que he tenido en cuenta a la hora de hacer el dibujo. En realidad, para una MF de 120, ahora luego lo detallaré, pero aquí lo quiero explicar bien. Para una MF de 120 no es necesario, pero aquí he tenido la precaución de hacerlo. Y es que fijaros que cuando por primera vez la senoidal arranca desde cero, se cruza con la triangular justo ahí en cero, cuando está bajando la triangular. Bien, pues cuando acabo, fijaros que nuevamente la triangular está bajando y vuelve de nuevo a subir la senoidal. De alguna manera, quiere decir esto que si yo ahora copiara este dibujo y lo pegara a continuación, encajaría en las formas de onda y habría un continuo. ¿Por qué he hecho esto así? Bueno, pues porque en todos los cálculos que van a venir a continuación, que en realidad vamos a hacer pocos, pero bueno, ya están hechos, digamos, es condición necesaria el definir cuál es el periodo, ¿no? El periodo de, bueno, pues el de la senoidal lo tengo claro, el de la triangular también, pero si tengo que definir un periodo único para los dos, bueno, pues tal y como lo he hecho, puedo hacerlo, que empieza aquí el periodo y que quede aquí el t. Eso sería 0 y eso sería t. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo acaba conforme ha empezado y por tanto esto podemos decir que se repite indefinidamente. Si hubiera empezado así, por ejemplo, pero luego no hubiera habido esta coincidencia de que hemos acabado exactamente igual que hemos empezado, pues no podría definir aquí el ciclo, un periodo completo para tanto la triangular como para la roja. Debería buscar dónde, pues quizás al cabo de 2 horas, dónde se produce de nuevo esta coincidencia para poder decir que desde aquí hasta allá coincide con o es un ciclo completo que luego se va a repetir indefinidamente. Bien, insisto, esto no tiene por qué hacerse para 120, para una MF de 120, pero luego comentaré como que sí que hace falta dependiendo de cuál sea ese valor de MF. Bien, lo que he hecho antes ha sido una representación en Excel. Para simplificar, lo que vamos a hacer a lo largo en adelante va a ser suponer siempre una MF de 11. Esto es, esta es la senoidal, ¿de acuerdo? Y la vamos a comparar con una triangular donde vamos a tener 11 ciclos de ese triangular dentro del periodo de la senoidal. Bueno, pues la comparación de esa señal de control con la triangular, lo que me queda al final es esta onda cuadrada. Observad también una cosa, yo en el Excel que había preparado, la senoidal la he hecho coincidir con una amplitud máxima, pero no tiene por qué. Yo puedo hacer que la senoidal sea ligeramente menor o prácticamente incluso igual a 0, si es que quiero generar una onda cuyo valor medio sea igual a 0 sin una amplitud de una senoidal equivalente. Eso me va a dar pie a una serie de ventajas en relación con las otras formas de obtención de ondas alternas en los convertidores de C a C, que son las que ahora enseguida comentaré. Primero, definiciones. Definimos la frecuencia de la portadora como la frecuencia de la triangular. A la triangular le llamamos portadora. Y definimos esa frecuencia de la portadora como F sub 3. La frecuencia de la moduladora, que es la señal que yo quiero digamos que quiero que esté, cuya información quiero que esté metida dentro de la señal PWM, esa moduladora, esa senoidal, le vamos a llamar F sub 1. Y le llamamos F sub 1 porque F sub 1 va a ser nuestro armónico fundamental. Yo voy a querer generar una onda senoidal y por tanto, si mi senoidal si yo hago la comparación con una senoidal de 50 Hz y luego la triangular la pongo de 20 kHz, pues lo que voy a tener al final es una moduladora de 50 Hz, esa F1 de 50 Hz. Llamamos también MA o índice de modulación en amplitud a la relación que hay entre la tensión, la amplitud de la tensión de control y la amplitud de la triangular. En adelante este gorrito, luego os lo diré también, pero este gorrito aquí significa en esta parte del temario amplitud, no valor eficaz, amplitud. Aquí faltaría también el gorrito. En las hojas Excel, en el gráfico que he sacado de Excel de antes, el MA era de 1 porque llegaba al máximo valor de la triangular con la senoidal. Y aquí, bueno, pues le habremos puesto
pues no sé deciros, si esto de aquí es 1, pues 0,6 más o menos, una MA de 0,6. Y el índice de modulación en frecuencia, esa AMF, es la relación que hay entre las frecuencias, como había dicho antes, entre la triangular y la del primer armónico. Bien, en el caso anterior era 120 y bueno, pues aquí son 11, como estamos diciendo. Vale, ¿qué voy a hacer yo con esto? Bueno, pues la comparación de la triangular con la senoidal, lo que me va a generar, lo que hacemos es generar una onda cuadrada de control que la consideramos como una señal digital, y con esa señal digital lo que hacemos es que abrimos y cerramos los interruptores en cruz, de tal modo que cuando estamos a nivel alto cerramos este y cerramos este, de tal modo que estoy poniendo en la carga la tensión VDC, y cuando estamos a nivel bajo, bien en cero o bien una tensión negativa, con ella actuamos sobre este interruptor y este otro interruptor para poner en la carga una tensión menos VDC. De tal modo que la tensión que tengo aquí entre A y B se me queda de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, teniendo la tensión entre A y B de esta manera, lo que vamos a hacer a continuación será llevar esa tensión a través de un filtro. ¿De acuerdo? Mi carga es esa carga, este rectángulo es mi carga sobre la cual yo quiero aplicar esa senoidal, y esta bobina y este condensador me van a actuar de filtro para eliminar precisamente pues esa alta frecuencia. Ahora les contaré. ¿Cuál es la idea? La idea es que, fijaros, esto que sale aquí es el desarrollo en serie de Fourier de esta onda modulada en anchura de pulso. ¿Qué va a contener? Va a contener un primer armónico, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, donde su amplitud, la tenemos escrita aquí, la amplitud de ese armónico, va a ser igual, al menos en este tipo de modulación, a el valor de MA multiplicado por VDC. De tal modo que, fijaros, en la senoidal que había generado con el Excel, la que hemos puesto de MF igual a 120, donde la MA era igual a 1, eso quiere decir que yo voy a generar una senoidal cuya amplitud es precisamente el valor VDC que yo empleé aquí. Si pongo una VDC de 100 voltios, querrá decir que mi amplitud de ese primer armónico será de 100 voltios. Si yo lo que quiero es hacer una senoidal, aplicar a la carga una tensión cuyo primer armónico no sea de 100, sino que sea de 50, lo único que tengo que hacer es, en mi etapa de control, donde yo me genero esa senoidal, bajarle la amplitud de la senoidal, hacer una MA igual a 50, a 0,5, y por tanto obtendría en mi carga una tensión del primer armónico de 50 en vez de 100. Esa MA, insisto, es menor o igual que la unidad en esos casos. Vale, el tema de los armónicos. Luego, por tanto, la gran potencia que tengo con la modulación en anchura de pulso PWM, lo que consigo es que, en primer lugar, como gran ventaja, que soy capaz de controlar la amplitud del primer armónico. No en todos podía. Antes eran unas condiciones con el ángulo beta, eso lo veíamos en la segunda parte del tema 3. Podemos regular la amplitud a través de esa beta que teníamos en la cancelación de tensión, o el alfa 1 y el alfa 2 en las muescas unipolares o bipolares, pero aquí de forma independiente puedo regular la amplitud con tal de variar el valor de MA. Bien, abro un paréntesis antes de explicar por completo los armónicos. En todos los casos anteriores hemos hecho el desarrollo en serie de Fourier de las tensiones que obteníamos y hemos obtenido cuánto valían las A sub K, las B sub K, de los desarrollos en serie de Fourier, y hemos sacado conclusiones a partir de ellas. Sin embargo, en las PWM, el desarrollo en serie de Fourier es muy complejo. Es tan complejo que los diseñadores al final lo que hacen es emplear tablas de valores que ya se han precalculado y que lo pueden emplear para conocer para cada MA que tengan y para cada armónico concreto cuál es su amplitud. De este modo no vamos a emplear fórmulas, salen funciones de Bessel, así que que sí es una buena noticia, ¿no? El que salgan las tablas en vez de tener que trabajar con funciones de Bessel. Pero lo que al final queda entonces, y ya os lo adelanto qué forma va a tener, es un primer armónico. Y luego fijaros que va a ser característico en todos los que vamos a ver, por lo menos, los siguientes armónicos aparecen no en una posición tercera o quinta o séptima, como aparecía en la onda cuadrada, por ejemplo, sino que ya aparecen los primeros en un paquete de armónicos que va a estar centrado, como poco, en el valor MF. Así que si MF es 11, mis primeros armónicos van a estar centrados en MF. Y además tendrán un pico fuerte
en general. Podremos encontrarnos excepciones, pero un pico fuerte para esa frecuencia, para ese armónico, y luego vamos a tener a ambos lados, de forma simétrica, otros armónicos de menor amplitud centrados, digamos, o alrededor de ese primer armónico después del primero. Ese será mi primer paquete. El segundo paquete de armónicos estará no en MF, sino en 2MF, en 22 en este caso, donde fijaros que el par no me va a aparecer. Ahora veremos los detalles, etcétera. Bueno, el caso es que al final lo importante de ello es, en primer lugar, que tengo como característica que soy capaz de regular la amplitud de ese primer armónico, y además los siguientes armónicos va a haber un espacio aquí importante que antes no tenía. Pensad que aquí hemos hecho una MF de 11, entre otros motivos, porque si hiciera una MF de 120, como el que había puesto de la hoja Excel, pues me haría falta 2 o 3 pantallas de ordenador para poder mostrarlo. Así que pues, imaginad, si la MF fuera 120, pues este no estaría, o sea, desde aquí, desde el 1 hasta el 120 estaría vacío. Y luego me encontraría en el 120 los primeros armónicos. Es una gran ventaja en comparación con el resto de circuitos, como he visto antes, o de formas de modulación de anchura, de generación de tensiones alternas. Bien, bueno, pues la cosa no queda ahí tampoco, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser filtrarlo. O sea, este circuito o esta red de filtro compuesta por una bobina y un condensador, fijaros que la impedancia de la bobina el módulo de la impedancia de la bobina es L omega. El módulo de la impedancia del condensador es 1 partido entre C omega, siendo omega la pulsación, o 2πf la frecuencia. Luego, por tanto, para bajas de frecuencia, la baja frecuencia de ese armónico, que podemos considerar una baja frecuencia en comparación con el resto, si yo diseño adecuadamente este filtro, puedo hacer que la bobina apenas muestre impedancia, digamos que ese primer armónico vea prácticamente un cable, un conductor, un cortocircuito en su circulación a través de esa bobina, y que vea, pues con un circuito abierto, al ser una frecuencia relativamente baja, la impedancia sería relativamente alta y vería como un circuito abierto para luego pasar a través de la carga. O sea, un primer armónico donde su frecuencia sea relativamente baja en comparación con el resto, si diseño adecuadamente este filtro LC, va a hacer que mi primer armónico circule sin problemas, que no le importe la presencia de este condensador y que circule por la carga. Sin embargo, para armónicos importantes, imagina, por ejemplo, si yo hubiera utilizado una MF de 120, para frecuencias 120 superiores a esta frecuencia del primer armónico, si yo diseño adecuadamente el filtro, puedo hacer que ese primer armónico encuentre una gran resistencia en el paso de esta, o sea, encuentre una gran impedancia, su L omega de esa bobina sea muy alto, y luego cuando llega al condensador, que este condensador además se comporte como un cortocircuito, presentando una impedancia muy baja para esos 120, para una frecuencia de 120, la del primer armónico. De tal modo que ese armónico de 120, de frecuencia 120 veces la de la fundamental, se encontraría con gran resistencia al paso en ese sentido, y luego lo que pudiera pasar, encima se vería cortocircuitado sin pasar por la carga. Bueno, pues esta es la idea básica de esta topología de filtro. Esto lo veremos al final de esta parte. Bien, eso ya lo he dicho, lo de que aquí significaba ese gorrito el valor de pico. Y lo que haremos con el tema de los filtros, esto es una transparencia, no sé si lo recordáis, de sistemas electrónicos, donde veíamos distintos tipos de filtros y veíamos que la ganancia de un sistema electrónico lo podíamos descomponer en un productorio de distintos términos. Bueno, pues el filtro que hemos visto antes, esa L y esa C, me van a proporcionar una ganancia cuadrática, un par de polos conjugados, que voy a tener que diseñar para conseguir que el corte en frecuencia sea el adecuado para que no perturbe el paso del primer armónico y estropee todo lo posible el paso de los armónicos superiores. Bien, pues creo que de esto aquí, de esa transparencia y todo. De la siguiente. ¿Qué consideraciones hemos de tener en relación con los armónicos, con la modulación PWM bipolar? En primer lugar, lo de la sincronización. Esto aquí ya lo he comentado, ¿de acuerdo? Si la MF, cuando dibujaba la triangular y la senoidal obtenidas con Excel con una MF igual a 120, decía que había tenido la precaución de empezar igual que acababa, de tal modo que eso constituyera un periodo en sí. Bueno, pues si la MF es menor o igual que 21, lo que se denomina inversores poco modulados,
conviene siempre que ocurra eso, ¿de acuerdo? Que el principio sea igual al final y que empleemos, por tanto, lo que se denomina una técnica PWM síncrona, ¿ok? Y si no hiciera esto, lo que ocurriría es que en torno a ese primer armónico me aparecerían subarmónicos, o sea, en torno a este primer armónico tendría aquí algunos piquitos, ¿de acuerdo? Que me podrían molestar. Así que si aseguro que para valores de MF menores de 21 aseguro una modulación síncrona, esto es que la senoidal y la triangular son síncronas, entonces bueno, pues voy a evitar esos subarmónicos alrededor de ese armónico principal. Y además voy a tener que emplear, si quiero que mis desarrollos en serie de Fourier son los que voy a presentar, que ese factor de modulación o ese MF sea entero y además impar, ¿de acuerdo? Bien, así que recordemos, esto es importante, ¿de acuerdo? En PWM bipolar, luego veremos en unipolar síncronos, siempre la MF deberá ser entero e impar. Bueno, pues esto también está dicho antes, y es que en los cruces por cero de la triangular, para conseguir una PWM síncrona, en los cruces por cero de la triangular y de la de control, las pendientes tienen que tener signo contrario, es lo que he dicho antes. Aquí empezamos con la triangular bajando y con la senoidal subiendo, y aquí cruzamos de nuevo en la misma posición, de modo que todo esto aquí constituye un periodo, y si eso lo copio y lo pego al lado, bueno, pues hay continuidad en la forma de onda. Si la MF está por encima del 21, resulta que esos subarmónicos que aparecen, bueno, pues no son muy grandes, digamos, son prácticamente despreciables, ¿de acuerdo? Así que en realidad me da igual tener en cuenta esta sincronicidad y lo puedo hacerlos asíncronos, o sea, generar una triangular por una parte y de forma absolutamente arbitraria y separada y sin tener nada que ver, generar una senoidal para luego compararlas, aunque su principio y su final no coincidan. Era de 120 de antes, podía haber hecho perfectamente asíncrono, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que para ilustrarlo he querido hacerlo síncrono. Bueno, pues con esas condiciones, comparándola con la onda que hemos visto antes, ¿dónde están situados los armónicos? ¿Cuál es el desarrollo en serie de Fourier de la onda PWM que hemos visto antes? Bueno, pues la expresión es esta de aquí. Fijaros que tenemos una tensión V sub AB, que es la de la modulación en la anchura de pulso. Tenemos un primer armónico, que está omega sub 1, y su amplitud le estamos llamando VAB, gorrito de amplitud. Y luego más el sumatorio de una serie de armónicos que están desarrollados en senos. ¿De acuerdo? Fijaros que están desarrollados en senos. Si bien en las partes anteriores al índice que íbamos cambiando le llamábamos K, aquí le estamos llamando H. Bien, bueno, pues cuando trabajábamos en las otras formas de generar las ondas cuadradas o la cancelación en tensión o la de muescas, al final solía parecer que trabajamos únicamente con Ks impares, ¿recordáis? Bien, pues aquí el bloque es más complejo. Estas H's, que son los índices de los armónicos que me van a poder aparecer, adquieren esta expresión. H va a tener que ser siempre impar. Esto luego viene desarrollado, pero os lo pongo aquí, os lo explico aquí. Esta H va a tener que ser siempre impar, y bajo esta condición, teniendo en cuenta que la J puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, en fin, cualquier número natural por encima de 0, y la K cualquier número natural, cualquier resultado de H que sea impar es válido y me va a proporcionar un armónico. El resto no. Por ejemplo, imaginemos que la MF fuera igual a 11, que coincide con lo de aquí abajo. Yo tendría, en primer lugar, que la J podría valer 1, por tanto, mi primer armónico podría estar en 11, más menos 0, pues quiere decir, pues en 11, pues efectivamente, como es impar, ese armónico existe, está aquí, ¿de acuerdo? Cuando para J igual a 1 todavía, estamos multiplicando por 11, tengo un 11, bueno, pues más menos 1, 11, son 12 y 10, son pares, eso no existen. Para K igual a 2, para el siguiente K, en K igual a 2, si partimos de 11, los siguientes H serán 9 y 13, esos sí que existen y están aquí. Para K igual a, he dicho antes, 2, estábamos en 11 restado 2, vale, para K igual a 3, pues tendríamos 11 menos 3, 8, como es par no existe, y 11 más 3, 14, es par, luego no existe. Para 4 tendríamos el 7 y el 15. En teoría existirían y en teoría deberían estar aquí. Deberíamos quizás marcar una marca. Pero si no se ha hecho es porque, a ver, matemáticamente seguro que existen, pero su amplitud es despreciable frente al resto y no se ha dibujado, ¿de acuerdo? Bien,
Una vez concluidas con las Ks, nos vamos ya a la siguiente J, que sería la 2, luego el siguiente armónico aparecería en 22, que estaría aquí. Como es par, no existe, es 0. Su valor es 0. Y ahora me pongo a sumar Ks. He dicho 22, pues por acá igual a 1, pues tendría 21, que está aquí, y el 23, lo tenemos. Sus amplitudes además van a ser iguales, simétricas a ese 22, voy a tener amplitudes iguales. Para K igual a 2 tendría 22, 20 y 24, no existen porque son pares. Para K igual a 3 tendría de 22 a 19, tendría un armónico en 19 y otro en 25. Y en definitiva así se iría repitiendo. En resumen, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con un primer armónico, cuya amplitud la puedo regular con tal de cambiar el valor de la MA. Y luego me voy a encontrar con paquetes de armónicos centrados en MF, en 2MF, y en 3MF, en 4MF, etc., que van a ser simétricos al valor MF, 2MF o 3MF y de amplitudes iguales y que en general van a ir decreciendo conforme me voy alejando el número de armónicos. Bien, pues ese es el desarrollo en serie de Fourier. Y ahora, bueno, bien, vosotros a la vista de esto, lo que uno busca al final es conocer cuál es la amplitud de esos armónicos. Bueno, pues muy sencillo. Lo que me van a dar cuando yo quiero hacer un diseño con ese tipo de converters es una tabla como esta, donde me recogen cuáles son las amplitudes de los armónicos en función de quién. Fijaros, esta es la amplitud de los armónicos. 1. Es válida para valores de MF mayores que 9, puesto que en estos casos la amplitud de los armónicos es independiente de MF. En realidad es despreciable. No es que sea independiente, sino que es despreciable la influencia de MF. Así que, por tanto, bueno, los valores que ponen aquí en la tabla son los valores normalizados respecto a VDC de las amplitudes de los armónicos. ¿Ok? Imaginad, por ejemplo, que tuviera una VDC de 100 voltios, que yo hiciera un convertidor con una VDC de 100 voltios. Quiere decir, pues, que luego veremos qué significa, pero este armónico de aquí va a tener una amplitud de 37 voltios. ¿De acuerdo? 100 por ese numerito. Vale. Bueno, pues con lo que he dicho antes, con una PW bipolar y una MF mayor o igual que 9, con MF entero impar y MA menor que la unidad, lo que nos encontramos es con esta tabla, donde hay que determinar qué MA tengo. Depende de la MA, pues tendré una columna u otra columna. Y luego, dependiendo de qué armónico, cuál sea el armónico al cual me quiero referir yo, pues tendré una fila distinta. Así que en la gráfica que hemos visto antes, donde tenía, por ejemplo, el primer armónico, ese primer armónico, bueno, pues su amplitud, como bien he dicho, va a ser proporcional al valor de la MA que yo tenga, exactamente igual, ¿de acuerdo? De tal modo que, bueno, pues para una VDC de 100 voltios, mi primer armónico, si la MA son 0,8, que va a querer decir que son 80 voltios de amplitud, ¿vale? Mi VAB del primer armónico van a ser 80 voltios. ¿Vale? ¿Cuál será entonces? Vamos a seguir con este ejemplo. Si la MA fuera de 0,8, ¿cuál va a ser la amplitud de mi armónico en MF? Imaginemos que fuera 11. O sea, para una H de 11, para el armónico número 11, la amplitud de ese armónico sería de 81,8 voltios. Para el armónico en 11 más menos 2, o sea, 9 y 13, la amplitud de los armónicos que están al lado del 11, el 9 y el 13, sería de 22 voltios. El siguiente, fijaros que ya es prácticamente despreciable y ya no me lo pone ni en la tabla. Los siguientes ya corresponderían con 22 más menos 1, o sea, 21 y 23. Para 21 y 23 la amplitud del armónico es de 31,4 voltios. Para 20... estábamos en 11 por 2, 22, más menos 3, 19 y 25 serían, pues esa amplitud, 13,9 voltios, ¿de acuerdo? Y así puedo obtener cualquier valor de la amplitud que tenga un armónico conociendo la VDC, conociendo la MA y conociendo bueno, pues el número de armónico por el que me estoy preguntando. Bien, esto lo hemos hecho siempre con una MA menor o igual que 1. Una MA menor o igual que 1 me dice que lo que yo tengo es una modulación PWM, bueno, pues normal. Pero lo que voy a hablaros ahora es qué ocurre cuando la MA es mayor que 1 y qué significa eso. Fijaros. Si la MA es menor que 1, esto implica que la tensión que yo tengo en la carga, su primer armónico, es igual, como hemos dicho antes, a la VDC multiplicada por la MA.
Esto es un número inferior o igual a la VDC. Bien, también afirmo o puedo afirmar que el rango es lineal, o sea, dentro de este rango de entre la MA desde 0 hasta 1 es lineal con MA. Si la MA vale 0, pues el primer armónico vale 0, y si la MA es igual a 1, pues vale VDC, y todo ese rango desde 0 hasta 1 es lineal. Bueno, ¿qué estamos haciendo entonces? Estábamos con la onda triangular y la estamos comparando con una senoidal como esta de aquí morada. Olvidaros de la roja de momento, comparándola con la morada, que es esta de aquí. Bueno, el resultado de la comparación ya lo hemos visto, es la onda cuadrada que he puesto antes, y hemos visto también cuál es su desarrollo en serie de Fourier. Ya lo hemos estudiado. Siempre hay una comparación. La azul y la morada van a un comparador, y dependiendo de si la triangular está por encima o por debajo, tengo una tensión de salida en el comparador, que es la PWM, que me sirve para controlar luego el puente en H y obtener en la carga la tensión que yo quiero, que es esto de aquí. Cuando yo había llegado a una MA igual a la unidad, que es este caso, eso es lo que hacía yo antes en esa hoja Excel, cuando llegaba a una MA igual a 1, prácticamente conseguía una tensión constante igual a la máxima que podía obtener, y unas agujas que iban para abajo, que eran debidas, bueno, pues a los pequeños momentos en los cuales la triangular supera la senoidal y me proporciona una comparación negativa y baja para abajo. Pero ¿qué pasaría si yo me pasara y generar una senoidal que fuera por encima de la triangular? Bueno, pues que el resultado de la comparación me daría siempre el mismo valor. Fijaros, aquí en esta simulación lo que hemos cogido es la triangular en azul y la hemos comparado con la senoidal en rojo. Bien, pues aquí la senoidal está por encima de la triangular, por tanto me da esos 50 voltios. Durante un pequeño instante tengo un pico negativo que me baja hasta abajo, debido a que la triangular ha superado la senoidal, y se mantiene así y ya no vuelve a subir, a bajar, mientras que la senoidal está por encima de la triangular en todo ese instante de tiempo. Luego aquí de nuevo vuelvo a hacer una comparación, hay un pico de la triangular que supera la senoidal, luego por tanto baja hacia abajo, se aparecen otros momentos de comparación normales, y luego vuelve a ocurrir lo mismo, pero ahora como la senoidal está por debajo de la triangular, se me queda así. Bueno, eso está hecho se ha hecho una simulación para una VDC de 50 voltios, una MA de 1,5 y una MF de 11. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que si mi valor de MA es mayor que la unidad, resulta que el valor de la amplitud de mi primer armónico va a poder ser superior a la VDC. Esto en principio me puede interesar. Quiero decir, yo cuando tengo una PWM y alimento con 100 voltios, mi única restricción que tengo es que no puedo tener un primer armónico superior a 100 si empleo un rango lineal. Pero con la sobremodulación podría instantáneamente, en algunos momentos, si quisiera, tener amplitudes de primer armónico superior a 100. Pero ¿cuánto de máximo de superior? Si son 100, ¿qué valor máximo podría llegar a tener? Bueno, fijaros, si yo siguiera aumentando esa senoidal, he partido de una morada, ¿de acuerdo? Luego he subido a esta roja y, bueno, pues ya os lo podéis imaginar. Si la senoidal la siguiera subiendo de amplitud y consiguiera que la senoidal nunca llegase a cortar con la triangular, el resultado de la comparación sería siempre el mismo. Imaginaos, por ejemplo, esta de aquí, esta verde. En esta verde he conseguido que cuando la triangular baja y sube, en ese tiempo que ha tardado, que ha sido 3/4 del periodo de la triangular, la senoidal ya ha pasado por encima del valor máximo de la triangular. Con lo cual, durante todo el primer semiciclo, la comparación del verde con el azul siempre me da el mismo valor. Un nivel lógico alto. Esto aquí me daría un nivel alto. Y sin embargo, cuando pasamos por 0, aquí sí que tendríamos una comparación, y ahora ya se sitúa siempre la verde por debajo de la triangular. ¿De acuerdo? El resultado de la comparación sería una onda cuadrada. Esta onda cuadrada sería más allá, aunque continuara aumentando la amplitud de la verde, no conseguiría jamás una tensión en la carga más cuadrada que esta. No puedo tener, estamos en el límite, ya no habría ningún cambio si consiguiera este punto. Bueno, pues esta es la amplitud máxima del primer armónico que puedo conseguir. Y no sé si os acordáis de la segunda parte del tema 3, en el vídeo de la segunda parte del tema 3, que el valor de la amplitud del primer armónico en una onda cuadrada era 4 partido entre pi por la VDC. Por tanto, la amplitud del primer armónico, cuando yo lo tengo en zona lineal, como máximo va a poder ser VDC. Si sobremodulo, podría hacer que la amplitud del primer armónico pase desde la VDC hasta como máximo 4pi partido entre VDC.
O sea, si son 100 voltios, 127 voltios. Como máximo podría tener de amplitud del primer armónico. ¿De acuerdo? Problema de todo esto, fijaros, bueno, pues que toda la ventaja que he tenido con la PWM me la cargo en el momento en el que llego a sobremodulación. Uno de los puntos más interesantes era que cuando yo tenía la morada, tenía este desarrollo en serie de Fourier, donde aquí tenía un espacio donde no había ningún armónico. Recordamos que si la MF fuera de 120, los primeros armónicos estarían muy lejos. Y aquí tendría unas frecuencias en las cuales no tendría ningún armónico. Me es fácil filtrar y mi senoidal sería muy pura. Sin embargo, cuando yo voy aumentando de la morada hasta la verde, cuando llego al límite, al máximo, resulta que mi desarrollo en serie de Fourier es este. Bueno, pues imaginad que si yo tengo un mando con el cual voy aumentando la amplitud de la senoidal, cambiándola a la roja y a la verde, esta distribución de armónicos en serie de Fourier, este desarrollo en serie de Fourier, se tendrá que ir convirtiendo a este otro. De tal modo que por el medio, cuando estoy por la roja, pues me irán apareciendo armónicos ahí en medio que no podré eliminar y que se me mezclarán con la senoidal del primer armónico. Y además las amplitudes de los armónicos finales, bueno, se me irán atenuando tendiendo al de una onda cuadrada. Bien, con el ejemplo con esos valores que he puesto aquí de VDC 50, MA 1,5 y MF igual a 11, si la MA fuera mayor, en vez de 1,5, que ha sido el ejemplo que yo he puesto aquí con la roja, si la MA fuera mayor o igual a 2,41, entonces habría conseguido ya la modulación por onda cuadrada, o sea, mi senoidal estaría ya en el caso de la verde. O dicho en otras palabras, aquí lo he hecho, todo este ejemplo aquí lo he hecho yo con la 1MA de 1,5, pero si en vez de emplear 1,5 hubiera sido 2,41, lo que hubiera obtenido es esta verde. ¿De acuerdo? Eso es un error. Este dato se tomó para una MF de 11 y está colado aquí en medio. El dato correcto es SMA de 2,41. Y de hecho, hay un ejercicio muy interesante que sería para cualquier onda triangular que yo pusiera de una frecuencia concreta y de una senoidal que cupiera en ella, o sea, en otras palabras, con una MF distinto de 11 a una MF cualquiera, me podría preguntar por cuál debe de ser el valor de MA que haga para valores mayores de ese MA que yo calcule, que mi senoidal esté siempre por encima de la triangular en un semiperiodo y por debajo de la triangular en el otro. Si lo hacéis, tiene que daros esto, que esa MA deberá ser mayor o igual que 1 partido entre seno de 3pi partido entre 2 MF. Bien, esto por aquí. Y luego, bueno, pues esto que me queda es únicamente un gráfico donde se me está relacionando el valor de la MA con el valor que obtengo yo en la amplitud del primer armónico. Como decíamos, entre una MA entre 0 y 1 hay una relación lineal, que es esta de aquí. Por encima del 2,41 para una MF igual a 11, para una 2,41 voy a tener una amplitud del primer armónico igual a 1,273 por el valor de VDC. Esa relación va a ser 1,273 y en medio ocurre una curva aquí extraña, de acuerdo, que bueno, pues que liga las dos y que no es lineal. Bien, nos queda nada más que, para cerrar el tema, ver la modulación en anchura de pulso PWM unipolar, que es una variación de la que hemos visto antes, que era la bipolar, pero con una serie de características que ahora, como enseguida veréis, nos puede interesar. En primer lugar, la topología del esquema es exactamente la misma, es un puente en H con una serie de IGBTs con sus diodos en antiparalelo, igual que la anterior. Aquí tenemos la carga, y a estos dos puntos les hemos llamado A y B. Bien, la forma de generar esa PWM unipolar es la siguiente. Partimos de una única triangular que yo me genero para hacer las comparaciones. E imaginemos que esta senoidal negra es la que yo empleo como tensión de control. Esa tensión de control, si yo la comparo tal y como hemos hecho antes con la triangular, obtendría esta onda cuadrada que está aquí en negro, donde su ancho de pulso, su ciclo de trabajo, su parámetro D, el que veíamos en el tema 2, cambia conforme cambia la amplitud de esta onda senoidal. De la negra, estábamos con la negra, vale. De hecho, fijaros que efectivamente cuando estamos en la parte alta, las ondas cuadradas se juntan, dejando nada más que unas pequeñas agujas hacia negativo. Su valor medio va a tender, por tanto, al valor máximo que tengamos aquí, mientras que cuando estamos en la zona negativa tenemos las agujas, digamos que la tensión de salida muy en cero, y luego tenemos unas agujas de control.
Lo mismo hacemos con esa senoidal. Lo que hago ahora es, además de hacer esa comparación, me cojo la senoidal y le llevo un circuito inversor de ganancia unitaria. Ese circuito inversor podría hacerlo simplemente con un operacional en configuración inversor, con las dos resistencias de ataque y de realimentación idénticas. De este modo obtendría la senoidal en rojo. Y esa senoidal en rojo, que es idéntica a la negra, pero cambiándole de signo, vuelvo de nuevo a compararla con la señal triangular. De tal modo que lo que obtendría sería la que está aquí abajo en rojo. Así que de una misma señal patrón, que sería la senoidal, invirtiéndola y comparando una y la otra con la triangular, obtengo dos señales que son parecidas, complementarias, pero bueno, son dos señales moduladas en anchura de pulso. Y ahora esas señales que yo, en principio, al margen de lo que pone aquí de VAN y VBN, que luego os explicaré, entendiéndolas como señales digitales, les podría emplear para el control. Esta primera línea, la negra, por ejemplo, la podría emplear para el control de estos dos interruptores, de tal modo que cuando estemos a nivel alto cerramos el de arriba y cuando estemos a nivel bajo cerramos el de abajo, mientras que la roja la voy a emplear para el control, apertura y cierre de esos dos interruptores, de esos dos IGBTs, con la misma lógica, de tal modo que cuando estamos a nivel alto estemos cerrando el de arriba y cuando estemos a nivel bajo estemos cerrando el de abajo. De esta manera, fijaros, si yo me cojo la señal que he dicho, esa señal digital de control, y la empleo para cerrar cuando estamos a nivel alto el interruptor de arriba y para cerrar el de abajo cuando estamos a nivel bajo, lo que va a ocurrir es que la tensión en el punto A va a reproducir precisamente esa tensión con un nivel máximo de valor VDC y un nivel mínimo de valor 0, entendiendo aquí la tensión VAN como la tensión en este punto respecto de esta línea que hemos llamado N, o vamos a decir neutro. Lo mismo ocurrirá con la tensión en B. La tensión en B respecto del terminal N, puesto que estamos controlando el de arriba y el de abajo con esa forma de onda, obtendría en el punto B una forma de onda tal y como esta, donde la tensión máxima valdría precisamente VDC. Bueno, pero la tensión que estamos recogiendo en A y B no es ninguna de ellas, sino la resta de las dos, es la VAN menos la VBN. Y ahora si me cojo estas dos curvas, la roja y la negra, y la resto instante de tiempo a instante de tiempo, lo que me encuentro es una onda como esta. Si queréis, paráis el vídeo en este momento, empezáis a comprobar y veréis que, bueno, pues que aquí efectivamente tenemos dos niveles altos, dos niveles de VDC, luego tendremos restando las 0. Durante este intervalo de tiempo donde primero baja la VBN mientras que aún permanece la VAN, tendremos un pulso alto, etc. Si os fijáis, aquí dentro también está metida, modulada en la anchura de pulso, una senoidal. Pero con la diferencia con respecto a la otra modulación de que aquí no tengo tensiones negativas. Solamente estamos empleando la parte positiva, aquí en el primer periodo de las ondas cuadradas, y aquí estamos empleando las tensiones negativas. Bueno, como he dicho antes, esa técnica deberá tener alguna ventaja para ser interesante, si no existiría. Y la ventaja que tiene es la siguiente, y es que una vez compuesta esta tensión AB en bornes de la carga, resulta que el espectro normalizado, como siempre, respecto al primer armónico de la tensión de salida. Atención, muy importante a este pequeño detalle. Y es que el valor MF, el valor, ese índice de frecuencias entre la frecuencia de la triangular y de la senoidal, si bien antes en los PWM bipolares decíamos que debía ser entero e impar, aquí conviene que sea entero y par. En tales circunstancias, si es entero y par, el desarrollo en serie de Fourier, esto aquí recordémoslo entonces, en unipolar síncrono siempre MF debe ser entero y par. Si hago caso a esa recomendación, el espectro de Fourier que me queda es el que viene aquí en la figura. Representamos en vertical, como siempre, la amplitud del armónico, en este caso H, dividido entre la tensión de alimentación, esa VDC. Y me encuentro con un espectro donde, bueno, pues si como estamos centrándonos o como estamos exigiendo que sea par, imaginemos que esa MF par, para el ejemplo que estamos aplicando, estamos con una VDC de 100 voltios, una MA de 0,8 y un índice MF de 10. Bueno, pues resulta que al contrario de lo que ocurría en el bipolar, donde aquí ya empezaban a aparecer armónicos, resulta que las frecuencias que corresponden a los armónicos centrados en múltiplos impares de MF desaparecen. Esto es, no tenemos aquí armónicos, en lo que sería el primer bloque, el primer paquete de armónicos que correspondieran
en torno a MF, no hay armónicos, tampoco los hay en torno a 3 veces la frecuencia, a 3 veces MF, tampoco lo hay en 5 veces MF, y solamente me aparecen los paquetes que corresponden a múltiplos pares de MF. Claro, ¿qué hemos conseguido? Bueno, pues hemos conseguido separar todavía más, duplicar el espacio que hay entre el primer armónico y el primer paquete de armónicos que me corresponde. ¿De acuerdo? Como contra, bueno, pues al menos complica, por lo poco, complica un poquito más el control de los interruptores. El desarrollo en serie de Fourier de la forma de onda que hemos visto antes, o en general, implica que la tensión en la carga va a ser igual, bueno, pues a un primer armónico con un pico o una amplitud de esa tensión de ese primer armónico, es aquí desarrollado en senos, más el sumatorio de una serie de armónicos, donde tenemos, aquí está desarrollado en seno, donde tenemos la amplitud de esos armónicos, esa VAO sub H, que para cada armónico será distinta, por el seno de H omega 1t, y donde el subíndice H, los índices de los armónicos, ahora van a variar de una forma distinta como hacían en el bipolar. Y fijaros que la expresión es la misma, lo único es que me aparece un 2 aquí. Y eso es la causa por la cual me van a desaparecer esos paquetes impares de armónicos. Fijaros que si la MF valiera 10, eso querría decir que, bueno, que si yo voy recorriendo los valores posibles de H, para una J igual a 1, querría decir que mi primer paquete está en 20, y ahora tengo que sumarlo y restarle K, siendo K un número natural, de tal manera que H tiene que ser impar. Mismo procedimiento de antes. Así que para ese primer paquete, si MF es 10 y J es igual a 1, esto vale 20, y ahora restaremos y tendremos, pues en 20 no, porque es par, pero sí tendremos en 21 y en 19. Los siguientes que tendremos, he dicho que con K igual a 1, con K igual a 2, 22 y 18 no existirán, los siguientes estarán en 23 y 17, etcétera. Cuando subo de nuevo la J de 1, la paso ahora a 2, el siguiente paquete lo tendré centrado en 10 por 2, estamos con J igual a 2, 2 por 2, 4, por 10 serán 40, centrado en la posición 40, en una H de 40, y ahora sumándole más menos 1, tendremos armónicos en 41 y en 39, luego tendremos en 43 y 37, etcétera, ¿de acuerdo? Ese es el desarrollo que tendríamos. Otra cosa importante de este desarrollo es que la amplitud del primer armónico vuelve a ser de nuevo, como ocurría antes, el índice de modulación MA, el índice de esa modulación multiplicado por el valor de DC del puente. De tal modo, bueno, pues que quede una proporcionalidad. Esto me es muy importante porque me va a permitir también, como ocurría en el bipolar, modular, cambiar la amplitud del primer armónico a voluntad. Si yo tengo un motor, por ejemplo, donde la amplitud de la tensión senoidal que yo le estoy poniendo me permite regular la velocidad, bueno, pues cambiando esta MA voy a poder cambiar la velocidad del motor, por ejemplo. Bien, esto es lo que he contado antes del tema de las H. Recordemos que la H varía entre 1, 2, 3, etcétera. Las K puede ser cualquier número natural, con tal de que la operación que estoy realizando aquí me dé como H un número impar. Y al final, bueno, pues se traduce en esto, tal y como hemos comentado, paquetes de armónicos. El primer armónico lo tengo como antes. En los paquetes impares de MF no tengo armónicos. Centrados en los paquetes impares de MF no tengo armónicos, solamente los tengo en los pares. Y dentro de los pares, los armónicos que existen son, bueno, como hemos dicho aquí arriba, los impares. O sea, centrado en 20 no existe, pero sí que existiría el 21 y el 19, el 23 y el 17, etcétera. ¿De acuerdo? Como siempre, la forma de trabajar con ellos es, bueno, pues esto es la explicación que te lo acabo de decir arriba, es con tablas. El desarrollo en serie de Fourier de la modulación PWM unipolar también da en funciones de Bessel, con lo cual al final lo que trabajamos cuando hacemos un diseño son con las tablas, que son como las que veis aquí en la figura. Destacaros lo más importante quizás, y es que, como hemos comentado, para el primer armónico, la amplitud, recordemos que estos numeritos lo que están significando es la relación que hay entre la amplitud del armónico H y el valor de tensión de alimentación del puente, esta VDC.
se mantiene esa proporcionalidad que ocurría antes. Esto es, para una MA de 0,6, efectivamente, la relación que hay entre el pico del primer armónico y la tensión VDC es también 0,6, para 0,8, 0,8. Y para el resto de armónicos, bueno, pues aquí tenéis la tabla y su consulta es exactamente igual que la que hemos visto en la PWM polar. Queda por último ver el tema de los filtrados. Hemos expuesto dos técnicas de modulación en anchura de pulso, la PWM unipolar y la bipolar. Primero la bipolar y luego la unipolar. Bien, pero todo la intención de todo esto era para luego meter un filtro que ya habíamos avanzado, que era una bobina y un condensador, y con ese filtro eliminar los armónicos que a mí no me interesasen. Bueno, pues de momento os quiero recordar una cosa, y es que si esto aquí es el desarrollo en serie de Fourier de una PWM bipolar, aquí estaba el fundamental, esto es lo que yo quiero, y me tengo que eliminar todo esto. Pero lo que os decía al principio, por motivos de dibujo, hemos aproximado mucho esos dos armónicos. Por lo general, pues con una MF, pues no sé, de 100, por ejemplo, estos primeros armónicos estarían en el armónico 100, estarían muy lejos, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que tengo un espacio relativamente amplio para poder decidir y para poder implementar esos filtros. Los filtros, recordad que van a tener una caída que no va a ser infinita, que va a ser 20, 40 o 80 decibelios por década. Perdón. Y bueno, pues tendrá espacio, pero lo debo diseñar para atenuar conforme yo quiera cada uno de los armónicos. La estructura general del filtro, si esta aquí es el inversor, las estructuras, el puente en H, y esta es mi salida, que sería el azul, esa V0 correspondería con el azul. Lo que voy a hacer yo aquí es implementar un par de impedancias, esta L, que es esa ZS, y esta C, que es esta ZP. Y mientras esa ZC es mi carga, que es de momento vamos a considerar que es una resistencia. Bueno, si yo me cojo este circuito y lo analizo por teoría de circuitos, es bien sencillo. Si os fijáis, la ZP y la ZC están en paralelo, con lo cual, bueno, pues tengo ahí una sola impedancia equivalente al paralelo de las dos. Y luego, si yo me pregunto por cuál es la tensión de salida, entendiendo como la tensión de salida la diferencia de tensión que hay en bornes de la ZC, bueno, pues esto es algo que hemos visto muchísimas veces en sistemas electrónicos, pero o bien aplicando Millman en este punto, o muchísimo más fácil considerando que esto y esto es un divisor de impedancias, de tal modo que la tensión, la relación entre las dos, o si queréis, la tensión de salida V sub 0, sería la impedancia que corresponde al paralelo de estas dos, dividido entre la impedancia ZS más, de nuevo, la que equivale al paralelo de estas dos. O sea, la expresión que viene aquí. ¿De acuerdo? Esta expresión me está diciendo que la relación, que la tensión V sub C de salida sería igual a la impedancia en paralelo partido entre la impedancia en paralelo más la impedancia Z sub S por la V sub 0. Aquí está hecho de forma genérica, pero me podría coger ahora y decir que la Z sub S, si cojo una bobina y pongo un condensador, esa Z sub S sería L por P, siendo P el operador de Laplace, y la Z sub P sería 1 partido entre CP, siendo P el operador también de Laplace. De tal modo que, bueno, que si aplico esta ecuación y la desarrollo, me va a quedar una expresión que, bueno, que en principio puede asustar, pero ahora enseguida la veréis porque la hemos trabajado bastante en sistemas electrónicos. De momento pensar una cosa, que es que por el hecho de que aquí tengo una P y ahí tengo otra P, el filtro que me va a quedar no va a ser de primer orden, sino que va a ser un filtro de segundo orden. Esto es, me van a aparecer P cuadrado, un polinomio en P cuadrado. Bueno, aquí está expresado en S, pero bueno, en esa parte de las asignaturas al operador de Laplace le llaman S, que era lo que nosotros llamábamos en sistemas electrónicos la P. Bien, es interesante hacerlo. Si lo hacéis, si lo desarrolláis, veréis que esta expresión, que bueno, yo creo que todo el mundo la entendemos, al final me queda expresada de esta manera si sustituyo la Z sub C por una R, la Z sub S por L por P y la Z sub P como 1 partido entre CP. Al final, si lo desarrollo, me queda esto. Y esa expresión la hemos visto en sistemas electrónicos. Es una función de transferencia con polos conjugados. Tenemos unos polos conjugados aquí en el denominador y arriba no tenemos ningún operador de Laplace, con lo cual únicamente pues eso, tenemos esos polos conjugados. ¿Cómo analizábamos esto en sistemas electrónicos? Os lo recuerdo también. En sistemas electrónicos decíamos que cualquier función de transferencia la podíamos descomponer como producto de todos estos formatos y teníamos uno de ellos que era este de aquí, el de los polos conjugados.
Si os fijáis, y lo escribís en un papel para luego cuando comparemos con lo que va a salir a continuación, lo veamos claro, aquí teníamos la omega n al cuadrado, aquí tenemos la omega n cuadrado, en el otro lado creo que aquí me aparecía 1 partido entre LC, también me aparecía aquí 1 partido entre LC, luego aquí tengo la omega n cuadrado y es omega n cuadrado, ya puedo decir que la omega n es igual a la raíz cuadrada de 1 partido entre LC. Y luego el término que acompaña la p, siempre y cuando aquí en p cuadrado tengo un 1, es lo que llamamos 2 chi omega n. La omega n ya sabemos cuál es, que es la raíz cuadrada de 1 partido entre LC. Y bueno, pues no recuerdo qué término me aparecía aquí, no sé si era RC o RL. Bueno, pues ese término igualando, al final pudo despejar esa chi. Y esa chi era lo que aquí llamamos el factor de amortiguamiento, que era un número que podía valer entre el 1, que sería este caso de aquí, y 0. De tal modo que el filtro, cuando yo lo generaba de esta manera, su posición de la omega n, si era esta, tenía unas, dependiendo de cuál fuera el valor de ese factor de amortiguamiento, me generaba una familia de curvas. La pendiente de caída era 40 decibeles por década, porque al tener un p cuadrado, su caída era el doble de la normal, ¿de acuerdo? Sale así, sin repasar la teoría de circuito o lo que veíamos en sistemas electrónicos en cuanto al tema de filtros, y la pendiente de bajada aquí era de 40 decibeles de década. Y bueno, pues para una chi igual a 1 esto quedaba relativamente redondeado, y cuando íbamos haciendo tender a 0 esa chi, al final, bueno, esto subía hasta infinito y luego bajaba, ¿de acuerdo? Bien, si yo cojo esta función y ahora me cojo la p y la cambio la p por j omega, lo obtendría. Si en esta expresión me cojo la p y la cambio por j omega pasándolo al dominio de Fourier, la ganancia a sub x me quedaría de esta manera. Y ahora esta ganancia a sub x, como es un número complejo, si saco el módulo, me queda esta expresión, y esta expresión dibujada en este plano me queda de esta manera. Fijaros aquí en el eje horizontal estamos representando omega, y para omega n tiene este valor. Y luego en vertical estamos representando, bueno, pues la ganancia a sub x. Esto era lo que hacíamos en sistemas electrónicos. Ahora la cosa va a cambiar. En potencia, en electrónica de potencia, los términos que se emplean son distintos a los que empleamos en sistemas electrónicos. De manera que, bueno, lo tenéis aquí puesto, lo que a Encel le llamábamos chi, en Tel le llamamos Q, y chi no es Q, sino que Q es igual a 1 partido entre 2 chi. De tal modo que cuando chi vale la unidad, esa Q vale 0,5, mientras que cuando la chi tiende a 0, esa Q tiende a infinito. O sea que Q, tal y como tenemos representado aquí, de una forma análoga, me vendría desde 0,5 hasta infinito. ¿De acuerdo? Por otra parte, lo que en sistemas electrónicos era esta omega n, en tecnología electrónica le estamos llamando omega sub 0. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta por lo que va a venir a continuación. Y ahora lo que en Tel llamamos omega n es omega partido entre la omega sub 0. O sea, digamos que es como si lo normalizáramos, ¿ok? De tal modo que fijaros que si en esta gráfica yo divido el rango de frecuencias, en vez de dibujar la omega, dibujo la omega partido entre la omega n, este punto de aquí siempre me va a quedar en el 1, ¿de acuerdo? Porque al dividir la abscisa de omega n entre omega n, bueno, pues siempre este corte estará situado en 1, ¿ok? Fijaros. Aquí lo que me encuentro entonces es que, de momento, esto es mi omega n, la raíz cuadrada de esto es lo que yo entonces llamaba omega n, y aquí le han llamado, fijaros, omega 0, ¿de acuerdo? Si este término de aquí, 1 partido entre RC, es 2, como decíamos sistemas electrónicos, 2 chi omega n, y omega n ya lo conozco, igualando 2 chi omega n a esto y sustituyendo omega n por el valor que hemos dicho, 1 partido entre raíz cuadrada del c, de ahí puedo despejar el valor de chi, o, bueno, si lo atendemos a este q, tal y como lo expresamos aquí, lo que me queda al final es esta q. Y la omega n, pues como he dicho antes, es omega partido entre omega sub 0. El q le llamamos factor de calidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final la representación que hacemos en esta asignatura del plano que hemos visto antes es pues en esta escala, en horizontal colocamos la omega n en la g de abscisas. Esto nos facilita la representación porque ya no tengo que representar un diagrama de Bode para cada caso, sino que simplemente represento un solo omega n para este filtro o esta conjunción de elementos de resistencia, condensador y bobina,
y siempre tengo el mismo filtro. Esa omega n siempre está en la posición, en 1. Ahora dependerá de cuánto valga omega sub 0 para tener un valor u otro valor. Vale, la expresión del módulo que había sacado antes tan compleja, si ahora me la planteo, el módulo me queda de esta manera. La raíz 1 partido entre la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto otro aquí al cuadrado. Vale, fijaros por tanto que la amplitud depende de la omega n cogida de esta manera y de ese factor de calidad Q. Bien, pues se me ocurre, vamos a hacer un ejemplo y lo aplicamos, ¿de acuerdo? Imaginamos, por ejemplo, que tenemos un inversor unipolar, que son los últimos que hemos visto, donde la VDC es igual a 100, la frecuencia del primer armónico 50 Hz, una UMA igual a 0,8, un factor MF de 12 y una resistencia de 10 ohmios. Y me piden que la amplitud de cualquier armónico no sea superior al 5% del fundamental. Bueno, pues me dan también esas tablas donde me proporcionan la amplitud relativa del primer armónico respecto a la VDC, aunque la VDC sí que es de 100, ¿de acuerdo? Y me dan también pues esta gráfica. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues que si este es el primer armónico, ¿de acuerdo? Fijaros que la MA es igual a 0,8, luego estamos siempre trabajando en esta columna. Si la MA es de 0,8, bueno, pues ¿cuánto valdrá el primer armónico? El primer armónico va a ser 0,8 por VDC. Como VDC son 100, mi primer armónico va a valer 80. Bueno, ¿qué me están diciendo? Pues que si yo hago y tengo aquí una calculadora para hacerlo en directo, si yo hago el 5% de esos 80 voltios, la tensión que tengo son 4 voltios. O sea, me están diciendo que no quieren que ningún armónico de los que tenga este circuito a la salida tenga una tensión superior al 5% de esos 80 voltios, o sea, 4 voltios. Todos estos picos de aquí, que corresponden con las amplitudes de los siguientes armónicos, deberán estar por debajo de esta línea roja en guiones. ¿Cuánto valen estos picos? Bueno, pues si ahora me cojo la calculadora y voy marcando y voy diciendo el armónico 23, estamos con una MF de 12, el primer paquete de armónicos, recordad que solamente me aparecieron los múltiplos pares, estarán en MF por 2, son 24 centrados en 24 y solamente me aparecerán los impares, o sea, el 23 y el 25, así que estamos en esta línea, 2 MF, 2 por 12, 24 más menos 1, estamos en 23 y 25, ese armónico vale 0,314 por 100, o sea, 31,4. Esas alturas son de 31,4 voltios. Por otra parte, el 21 y el 27 pues serán de 13,9 voltios. Los siguientes piquitos en 19 y 29 están en 1,3 voltios. Y bueno, por lo que estoy viendo, estos dos que están en rojo y en azul sobrepasan la tensión, la exigencia de esta especificación de que no debemos superar el 5% de la amplitud fundamental, y son los que tengo que simplificar. Bueno, ¿qué me piden? Pues que diseñe el filtro. Vale. Este razonamiento es lo que acabo de decir yo. De momento tengo el V1 con una amplitud de 80 voltios, tengo el armónico 21 con una H de 21 cuya amplitud es 13,9 voltios, y tengo aquí el 23 que tiene una tensión de 23 y 25, pero bueno, el 23 tiene una tensión de 31,4 voltios. Ya que estoy con esto, ¿por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me estoy centrando en esos dos armónicos? El 21 es este de aquí, pero también tengo el 27. ¿Por qué no hablo de él? Me estoy centrando en el 23, que es este de aquí. ¿Por qué no hablo del 25, que también está al lado? Por un motivo muy sencillo. Y es que porque yo voy a querer conseguir que el 21 y el 23 estén por debajo de la línea roja. Si mi filtro va a tener, atención a esta pendiente, si mi filtro va a tener esta pendiente de bajada, yo voy a atenuar, voy a multiplicar por un número más pequeño los 25 y 27 porque están a la izquierda del filtro. Cuanto mayor, en un filtro de tal manera, de tipo pasabajos, o sea, dibujo así, cuanto más a la derecha esté en el diagrama de Bode, más voy a atenuarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si consigo satisfacer mis especificaciones para el armónico 23, para el 25 lo conseguiré seguro porque está más a la derecha. Si consigo establecer mis especificaciones para el 21, para el 27 seguro que lo he conseguido porque está más a la derecha. Y tiene la misma amplitud, cuidado. Vale, pues ¿por cuánto tengo que atenuarlo? Pues muy sencillo. Pues la idea sería, si esto es 31, si yo tengo en el armónico 21, aquí tengo 13,9 voltios y como máximo puedo tener 4 voltios,
Bueno, pues esta relación me indica por qué número tengo. Es un cálculo muy sencillo, es muy tonto. ¿Por qué número tengo que multiplicar ese 13,9? Voy a comprobarlo. 13,9 por 0.288, eso me salen pues 4 voltios. Si yo atenúo, si yo le doy una ganancia a mi amplificador de tal modo que para la frecuencia del armónico 21 multiplico el 13,9 por 0,288, consigo satisfacer ese requerimiento. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, de estos dos, ¿a qué conclusión llego? Bueno, pues que mi diagrama de Bode, cuando vaya cayendo y me vaya indicando para cada una de las frecuencias cuál es la ganancia que tengo, estoy viendo que para el armónico 21 necesito reducir la amplitud de ese armónico en un 28%, ¿de acuerdo? Mientras que aquí es más exigente, puesto que tengo aún que atenuar más el valor por el cual tengo que multiplicar en ese segundo caso el armónico del 31,4, pues es mucho menor. Luego, aunque sé que esto de aquí en este momento sobre estos números es un poco más lioso, cuando veamos la solución haré hincapié en ello. Bien, me quedo entonces con que ese 0,127 es la atenuación que necesito exigir para el armónico 23 para cumplir las condiciones de diseño. Intento volver de nuevo a explicarlo sobre esto. Si admitiendo que yo tengo que multiplicar, que atenuar, que multiplicar por un número menor que la unidad a todos estos armónicos, imaginemos que fueran constante ese número por el que lo multiplico, pues es más exigente. El peor caso es este de aquí. Si yo multiplico esta amplitud por 0,127 consigo 4 voltios. Hombre, por supuesto que si aquí he conseguido 5 voltios, aquí si multiplico por el mismo coeficiente voy a conseguir mucho menos de 4 voltios. ¿De acuerdo? Si lo hiciera al revés no lo conseguiría. Si yo estoy viendo que el 0,288 multiplicado por esta amplitud consigo los 4 voltios que me está exigiendo el enunciado, pues no tengo garantías y de hecho no lo conseguiré si multiplico el 0,288 por la amplitud de este armónico. Estaré por encima de ese 4%. ¿De acuerdo? Bueno, ¿el siguiente paso cuál es? Bueno, pues si yo lo que quiero es conseguir una atenuación, o sea, una ganancia menor de la unidad de 0,127 para el armónico 23, lo que hago es que me voy a las gráficas que os he mostrado antes y digo, bueno, vale, 0,127 es como poco la atenuación, o dicho del revés, el máximo valor de ganancia que puedo tener para esa frecuencia. Luego entonces lo que hago es que digo, bueno, pues si este es el valor máximo, vamos a irnos a la gráfica, redondeamos un poco siempre hacia abajo y me voy a 0,1, ¿de acuerdo? De este modo consigo atenuar todavía más. Para 0,1, si me voy a esa gráfica, me encuentro con que me dice en el enunciado, no sé con qué criterio, pero bueno, el enunciado no está, pero aquí dicen que Q queremos que valga en la unidad. Bueno, pues si entro por 0,1, veo que mi WN, que es la relación entre la omega y la omega sub 0 que decíamos en sistemas electrónicos, esa omega n es de 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estos números ya lo tenemos claro. Si ahora me vengo aquí y digo si la omega n es igual a 3, ¿de acuerdo? Consigo, pues para una A de 0,1 que es menor de 0,7, conseguiré mi propósito. Vale. Esta especificación del 0,127 coincidía con la omega 23, con la pulsación del armónico 23, y esa pulsación del armónico 23 es 23 veces la del armónico fundamental, la omega del armónico fundamental, el cual es 2pi por la frecuencia del fundamental. Repito, omega 23 es igual a 23 por la omega sub 1, donde la omega sub 1 es 2pi f1. De aquí me sale esto. Y de aquí tengo, por tanto, cuál es el valor de esa omega 0, de cuál quiero que sea la omega 0 en mi filtro. La omega 0 de la ecuación que teníamos antes, no puedo pasar con las animaciones hacia detrás, pero de la especificación que tenía antes, yo tenía cuánto valía la omega 0. La omega 0 era una expresión matemática. Bueno, pues si cojo 2408 y lo igualo al valor de la omega 0 que teníamos en el filtro anterior, que recuerda que era 1 partido raíz cuadrada de 1 partido entre LC, ahí tengo una ecuación, ¿de acuerdo? Y como he tomado también la Q igual a 1, también tengo otra ecuación que me ligaba a la Q en función de los valores de R, L y C. Bien, pues a partir de eso despejo la L, despejo la C y me quedan estos dos valores que son la solución del problema. ¿De acuerdo?
Ya a nivel ilustrativo, se han realizado unas simulaciones con los datos que me dan el problema, y para que os hagáis una idea, esta sería la tensión que yo estaría aplicando a la carga, una PWM, donde su desarrollo en serie de Fourier pues me daría este conjunto de armónicos más otros que no estarían centrados en 40, que no estamos viendo aquí, con esas amplitudes. Después del filtro, si yo inserto el filtro en el simulador y lo vuelvo de nuevo a simular, lo que obtengo es esto. Fijaros, por una parte la distribución de armónicos tal y como pretendíamos lo hemos conseguido, no hay ningún armónico que supere esos 4 voltios, ese 5% de la tensión del primer armónico, y luego fijaros cómo resulta que de esta onda cuadrada hecha a nivel de interruptores abriendo y cerrando, cuando efectivamente filtro, me cargo los armónicos que son los que me dan esa forma cuadrada, consigo en la carga algo que por fin se parece mucho a una senoidal. Bien, pues creo que este es el punto final del tema 3, que ha quedado al final dividido en 3 partes, y nada, queda el tema 4 para desarrollar.